¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en este video tutorial vamos a tratar de explicar cómo es el funcionamiento de los discos de irradiación solar, los cuales no son ni más ni menos que un método gráfico que nos permite cuantificar las pérdidas por orientación e inclinación de diferentes superficies de captación, ya sean colectores solares térmicos como así también paneles solares fotovoltaicos, y esas pérdidas se cuantifican con respecto a un valor óptimo, que generalmente ese valor óptimo es, bueno, justamente una combinación de orientación e inclinación que nos permite obtener un valor óptimo, ¿sí?, de lo que es la irradiación solar anual. Pero primero vamos a tratar de entender un poquito qué es un gráfico polar. Así que básicamente, para entender qué es un gráfico polar, primero tenemos que entender cómo se comportan sus coordenadas, ¿sí? Y básicamente sus coordenadas son las que caracterizan la posición de una superficie de captación. Por ejemplo, la primera es la llamada inclinación, que es un ángulo que se mide con respecto al plano horizontal. Acá tenemos una superficie de captación en donde, bueno, básicamente lo que estamos haciendo es medir este ángulo con respecto al plano horizontal. A eso lo llamamos inclinación y generalmente se denota con la letra beta. Luego también tenemos lo que se llama orientación o azimut de la superficie de captación, y es el ángulo que se forma en esta proyección con respecto a la línea norte-sur. Este ángulo que tenemos aquí, llamado orientación, generalmente se denota con la letra gamma y también es conocido como azimut de la superficie de captación. Bien, ahora sí, ¿qué es un gráfico polar? Bueno, es un gráfico circular en donde vamos a obtener cierta información a través del gráfico, ¿sí? Pero para obtener esa información tenemos que ingresar al mismo con dos coordenadas. Y estas coordenadas son la orientación y la inclinación de nuestra superficie de captación. ¿Dónde se ven estas dos coordenadas en el gráfico polar? Bueno, básicamente acá tenemos que cada una de estas circunferencias coincide con un valor de inclinación del panel, o llamado también beta. Acá vemos que todas estas circunferencias concéntricas, cada una se corresponde con un valor de inclinación. Por ejemplo, esta circunferencia se condice con una inclinación de 60 grados. Ahora bien, el gráfico está inmerso en un sistema coordenado en donde podemos ver el norte, sur, este, oeste, en donde, bueno, a medida que barremos en esta dirección o en esta dirección, nos movemos en este sentido al este, en este sentido al oeste. Así que las dos coordenadas son justamente la orientación y la inclinación de nuestra superficie de captación. Bien, y acá tenemos el disco. El disco, solamente para entender un poquito cómo es que funciona, el disco tiene embebida toda la información de lo que se llama la función total anual para una cierta combinación de inclinación y orientación. Le llamamos H sub t total anual, la cual, digamos, tiene un valor máximo, y ese valor máximo se corresponde con un beta y un azimut que hacen que esa función sea máxima. Cuando hablamos de ese punto máximo, hablamos del valor óptimo. Entonces, por ejemplo, para este gráfico nos encontramos con un valor óptimo en donde el azimut es 0, mirando para nuestro hemisferio, dígase hemisferio sur, mirando al norte, ¿sí?, o mirando el ecuador, y la inclinación del panel se corresponde con esta línea que está acá, que ronda los 30 y pico de grados, ¿sí? Después tenemos otra zona, que es la zona roja, en donde cualquier combinación de beta y gamma vamos a estar entre el 95 y 100% de ese valor óptimo anual. Con lo cual, esto nos habla de la robustez en cuanto a la orientación e inclinación, que nos da cierta libertad para que el valor total anual no se desvíe tanto del óptimo. No así los valores intermedios del mes a mes, pero eso es otro tema. Bien, entonces vemos que este gráfico nos da información porcentual con respecto a un valor óptimo, y eso se logra barriendo, en este caso, modelos de cielo anisotrópico,
horarios, todas las combinaciones de beta y gamma comparadas con el valor óptimo. La idea de disco de irradiación surge de España, y hay otros países que también lo utilizan, en donde en España, en el caso particular de España, hay un solo disco para todo el país, pero porque el barrido latitudinal, digamos, del país es relativamente pequeño. Para Argentina tenemos que realmente utilizar un disco por provincia. Y esto es netamente para cuantificar las pérdidas por orientación e inclinación, sobre todo para organismos de control. Entonces, para el caso de Argentina, tenemos un disco por provincias. Vamos a hacer un ejemplo con dos casos, ¿sí? Para ver cómo es esto de la utilización de los discos. Entonces tenemos el caso A, en donde se proyecta, por ejemplo, una instalación solar térmica con colectores orientados con una azimut de 30. Aquí están los colectores copiando la pendiente del techo. Esta flecha nos dice dónde está el norte geográfico. Aquí vemos que tenemos un azimut de 30 grados y que la inclinación natural de los paneles es de 25 grados. Este sería el caso A. El caso B, aquí vemos que tenemos una orientación de 75 grados con respecto al norte y un ángulo de inclinación de 60 grados. Bueno, aquí tenemos planteados los dos casos. Ahora vamos a ver reflejados los resultados directamente en el disco de irradiación solar. Esto es para la provincia de Buenos Aires, pero este ejemplo se puede, digamos, extrapolar a cualquier provincia, es solamente usar el disco que corresponde. Entonces aquí tenemos el caso A y el caso B. El caso A, ¿sí? Entramos al disco con la combinación de orientación y la inclinación, entramos con esos dos datos al disco. Bueno, y aquí vemos que el disco nos da que para el caso A, ¿sí? Aquí estoy parado en el punto que me da información acerca del azimut, ¿sí? Que es de 30 grados, y de la inclinación, acá se ve esta circunferencia, me dice cuál es el valor de inclinación, que era de 25 grados. Y para el caso B tenemos un azimut de 285 grados y la circunferencia nos da información de la inclinación. Con estos dos datos yo puedo saber en qué isoárea cae mi instalación. Entonces aquí vemos que el caso A estoy dentro del área del 95% y el caso B estoy en el área del 75%. Luego la normativa de cada provincia dirá si estamos dentro de los límites admisibles o no. En el caso de España eso ya está definido en el pliego de condiciones técnicas, tanto de baja temperatura como de instalaciones fotovoltaicas. Para el caso de Argentina eso todavía no está definido, pero bueno, las normativas irán dando información acerca de estos límites máximos admisibles para la orientación e inclinación de nuestras instalaciones. Bueno, espero que les haya servido este video. Es para básicamente comprender cómo es el funcionamiento de los discos. Luego vamos a estar subiendo videos acerca del manejo de las tablas de transposición y de las tablas de pérdidas por sombrero. Saludos.